Bienvenidos a Archivos del Tiempo Podcast. Comencemos. Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en uno de esos misterios históricos que, no dejan de fascinar. La desaparición de los niños conocidos como los príncipes de la Torre. Para intentar entender qué pudo haber pasado, vamos a explorar juntos material que analiza este caso bajo el título Los príncipes de la Torre, asesinato real. Imaginen esto, la escena. Es 1674, unos trabajadores están renovando la Torre de Londres y de repente, bajo una escalera, ¡pum!, encuentran una caja de madera y adentro los esqueletos de 2 niños. Llevaban ocultos casi 200 años. La creencia inmediata fue, que eran ellos, los príncipes perdidos. Exacto. Y ese hallazgo es, la pieza central de un rompecabezas muy turbio. Hablamos de una historia de sucesión real, de ambición, y un presunto asesinato que involucra a Eduardo V, que tenía solo 12 años. Muy joven. Muy joven, sí. Y a su hermano Ricardo, el duque de York, de 9 años. Eran los herederos directos al trono inglés en 1483. Y la historia más conocida o la que más ha resonado es que estos 2 niños entraron en la Torre de Londres y simplemente nunca más se les vio salir. Mientras tanto, su tío, Ricardo Duque de Gloucester, se coronó rey. Entonces, la gran pregunta que vamos a intentar desgranar hoy es, ¿qué les pasó realmente? Y advertimos que es una historia con un fondo bastante triste. Todo arranca de forma muy abrupta. El 9 de abril de 1483, el rey Eduardo IV muere. Inesperadamente. Sí, parece que de neumonía con solo 40 años. Muy joven también para la época, para un rey. Y su hijo mayor, Eduardo, con apenas 12 años, se convierte automáticamente en el rey Eduardo V. Su hermano pequeño es Ricardo, de 9. 2 niños, al frente de un reino. Y ahí está el primer nudo, la edad. Un rey de 12 años no podía gobernar solo. El testamento de su padre, de Eduardo IV, había previsto esto. Ajá. Y nombraba a un Lord Protector para que actuara como regente hasta que el niño fuera mayor de edad. Y ese protector era, nada menos, que el hermano menor del rey fallecido, Ricardo Duque de Gloucester, el tío de los niños. Y es clave entender el momento histórico. Inglaterra venía saliendo a duras penas de la Guerra de las Rosas. 30 años de guerra civil. Brutal, sí. Entre la casa de York, que era la familia de Eduardo IV, los del emblema de la Rosa Blanca, y la casa de Lancaster, la Rosa Roja. Aunque los York habían ganado, el ambiente era todavía muy tenso, el poder era frágil. Cualquier cosita podía reavivar el conflicto. El nuevo rey niño, Eduardo V, estaba en Ludlow, en la frontera con Gales, lejos de Londres. Tenía que viajar a la capital para su coronación, y su tío Ricardo se ofrece a escoltarlo. Un gesto que parece protector, ¿no? Parece, pero durante ese viaje, Ricardo empieza a mover sus fichas muy rápido. Arresta a gente muy importante del círculo del niño rey. ¿A quiénes, por ejemplo? Incluyendo a su tío materno, Anthony Woodville, y otros nobles leales a la familia de la reina viuda, los Woodville. La acusación oficial era que estaban conspirando contra él como Lord Protector. Bastante conveniente, ¿no? Muy conveniente, sí. Cuando finalmente llegan a Londres, los 2 niños, Eduardo y su hermano Ricardo, son alojados en los aposentos reales dentro de la Torre de Londres. Hay que aclarar que en esa época eso no era tan raro como suena hoy. La torre era una fortaleza, claro, pero también era una residencia real importante. Era costumbre que los reyes se quedaran allí antes de la coronación. No era solamente la prisión siniestra que tenemos en mente. Exacto. Era un procedimiento más o menos estándar. Pero la cosa se pone fea muy rápido. El 13 de junio de 1483, apenas un par de meses después de la muerte del rey Eduardo IV, ¿qué pasa ese día? Ricardo convoca una reunión del Consejo Real en la propia torre. Y ahí, de repente, acusa a Lord Hastings, un noble muy poderoso, que había sido cercano a Ricardo pero era muy leal a los niños. Lo acusa de traición. Ahí mismo. Ahí mismo. Y lo increíble es que Hastings es arrestado en el acto y ejecutado ese mismo día, sin juicio formal ni nada. ¡Wow! Eso ya no es un gesto protector.
Eso es una demostración de fuerza bruta. Un mensaje clarísimo para cualquiera que pensara oponerse a Ricardo. Estaba eliminando obstáculos. Y poco después, el 25 de junio, ocurre algo que es fundamental para justificar lo que vendría. Un sacerdote, un tal Ralph Shah, seguramente por instrucciones, Seguramente. da un sermón en público diciendo que los hijos de Eduardo IV, los príncipes, eran ilegítimos. ¿Y con qué argumento? Pues sacaron a relucir un supuesto contrato matrimonial secreto que Eduardo IV habría hecho años atrás con otra mujer, Lady Eleanor Butler, antes de casarse con Elizabeth Woodville, la madre de los príncipes. Ah, claro. Si ese contrato previo era válido, entonces el matrimonio con Elizabeth no lo era. Y si el matrimonio no era válido, Los hijos nacidos de él eran ilegítimos y no podían heredar el trono. Una jugada legal, bueno, muy audaz. audaz y devastadora para los niños. Y lo más sorprendente es la velocidad con que el Parlamento, los lores y comunes aceptan esta versión. Quizá por miedo después de lo de Hastings, quizá por conveniencia, no sabemos. La cosa es que para el 6 de julio de 1483, Ricardo, el tío, el que debía ser el Lord Protector, es coronado como rey Ricardo III. En cuestión de semanas, pasó de protector a rey. Impresionante. Mientras todo esto pasaba, ¿qué era de los niños? Pues seguían en la torre, oficialmente bajo la protección de su tío, ahora rey. Hay testimonios, crónicas de la época, que dicen que se les vio jugando en los jardines de la torre durante julio. Pero, como que cada vez menos, las apariciones se van haciendo más y más escasas, más restringidas. Y de repente, a finales de julio o quizás principios de agosto de 1483, silencio total. Silencio absoluto. Los príncipes desaparecen por completo de la vista pública. Simplemente nadie vuelve a verlos, ni dentro ni fuera de la torre. No hay ningún anuncio oficial, ninguna explicación de dónde están, si se han mudado, si están enfermos, nada. Como si se los hubiera tragado la tierra. Y ese silencio, ese vacío de información es lo que empieza a alimentar las sospechas de inmediato. La gente empieza a preguntar, ¿y los niños? ¿Dónde están los hijos del rey Eduardo? Claro. Para el otoño de ese mismo año ya no eran solo preguntas, eran rumores muy fuertes de que los habían matado. Incluso hay una carta que sobrevive de un cronista de Norfolk donde lo escribe explícitamente. Dice que corrían rumores del asesinato. Y en octubre de 1483 pasa algo muy revelador. El duque de Buckingham, que había sido uno de los principales aliados de Ricardo para hacerse con el trono, Su mano derecha, prácticamente. se rebela contra él. La rebelión fracasa rápido y a Buckingham lo capturan y lo ejecutan. Pero lo interesante es... Lo interesante es el motivo que dio para rebelarse. Dijo públicamente que lo hacía para vengar la muerte de los príncipes. O sea que él ya daba por hecho que estaban muertos. Como mínimo sugiere que él creía firmemente que ya estaban muertos para octubre de 1483. O quizás, quién sabe, sabía algo más que nosotros no sabemos. Y aquí llegamos a uno de los puntos que históricamente más pesa contra Ricardo III. Con todos esos rumores circulando, con una rebelión importante lanzada en nombre de los niños, ¿por qué nunca lo sacó en público? Exactamente. Era lo más lógico, ¿no? Claro, para callar las bocas. Imagínate el poder de una simple aparición. Mostrar a los niños, aunque fuera brevemente desde una ventana de la torre, habría bastado para demostrar que estaban vivos y desmentir las acusaciones que estaban minando su recién estrenado reinado. Si no lo hizo... La inferencia más fuerte, la conclusión más lógica, aunque no tengamos una prueba directa tipo confesión firmada y sellada, es que no podía. Porque ya no estaban vivos. Esa es la conclusión a la que llegaron muchos contemporáneos y desde luego los historiadores posteriores. El reinado de Ricardo III, como sabemos, fue corto y muy conflictivo. Terminó en el campo de batalla. Sí, el 22 de agosto de 1485 fue derrotado y muerto en la batalla de Bosworth por Enrique Tudor, un personaje que venía del exilio con una reclamación al trono bastante más débil, pero por el lado de los Lancaster. Y así empieza una nueva dinastía, los Tudor, con Enrique VII como primer rey. Y una de las primeras cosas que hace Enrique VII, ya en el poder, es acusar oficialmente a Ricardo III a través de un acta del Parlamento llamada Titilus Regius, aunque luego la revocó para legitimar a su propia esposa, hermana de los príncipes, de haber asesinado a sus sobrinos.
Claro, era una acusación muy conveniente para él, ¿no? Para legitimar su propio poder conseguido en batalla. Totalmente. Pintar al rey anterior como un monstruo tirano justificaba su propia toma del poder. Pero en ese momento, Enrique VII tampoco presentó pruebas concretas. No había cuerpos, no había testigos fiables que él presentara, no había confesiones. Era básicamente su palabra y la propaganda contra el rey muerto. Pasan los años y ya estamos en 1502, todavía bajo el reinado de Enrique VII. Arrestan a un caballero llamado Sir James Tyrrell. Un hombre que había sido importante bajo Ricardo III. Lo arrestan por traición, pero por otros asuntos no relacionados directamente con los príncipes. Y según cuentan las crónicas Tudor posteriores, principalmente la de Tomás Moro, bajo tortura, Tyrrell confesó. Confesó entre comillas, sí. Supuestamente confesó haber organizado el asesinato de los niños por orden directa de Ricardo III, allá por el verano de 1483. Incluso dio detalles. ¿Qué detalles? Que 2 de sus hombres, llamados Dayton y Forrest, entraron en la habitación de los niños en la torre y los asfixiaron con almohadas mientras dormían, y que luego los enterraron al pie de una escalera. Justo donde se encontraron los huesos siglo y medio después. Exacto, pero hay que tener muchísimo cuidado con esta confesión. Primero, fue obtenida bajo tortura. Y sabemos que la gente confiesa cualquier cosa bajo tortura para que pare el dolor. Cierto. Segundo, a Tyrrell lo ejecutaron casi inmediatamente después por esa traición original. No hubo forma de interrogarlo más a fondo sobre los príncipes, de verificar los detalles que dio, ni tuvo oportunidad de retractarse si es que había confesado bajo coacción. Huele un poco a confesión a medida, ¿no crees? A cerrar el caso como le convenía a los Tudor. Sí, suena sospechoso. Y luego vinieron los grandes constructores de imagen, ¿no? Totalmente. Tomás Moro, escribiendo su historia de Ricardo III unos 35 años después de los hechos, y siendo un alto funcionario de Enrique VIII, el hijo de Enrique VII. Claro, no era imparcial. Difícilmente. Él dio una versión muy gráfica y detallada del asesinato basándose en esa supuesta confesión de Tyrrell y otros rumores que circulaban. Cimentó la imagen de Ricardo como el asesino culpable y sin escrúpulos. Y ni hablar de William Shakespeare. Shakespeare. Con su obra Ricardo III, escrita casi 100 años después, a finales del siglo XVI, es una obra maestra del teatro, sin duda. Pero históricamente es propaganda Tudor elevada a arte. Nos pinta un Ricardo deforme, la famosa joroba, Que ahora sabemos por su esqueleto, encontrado en 2012, que era una escoliosis severa, una curvatura de columna, pero no una joroba monstruosa como la pinta Shakespeare. y lo pinta malvado, maquiavélico, capaz de todo por el poder, incluyendo matar a sus propios sobrinitos. Esa imagen, la de Shakespeare, ha sido increíblemente potente y ha marcado cómo vemos a Ricardo III durante siglos. Sí, pero hay que preguntarse siempre, ¿cuánto de historia real hay ahí y cuánto de construcción literaria y política para justificar el golpe de estado de los Tudor y demonizar a último rey de la casa de York? Es una pregunta clave. Volvamos entonces a esos huesos encontrados en 1674. Los trabajadores demuelen una escalera en la Torre Blanca, la parte más antigua, y ahí está la caja, enterrada a unos 3 metros. El rey de entonces, Carlos II, se entera y se interesa mucho. Pide que los examinen. Un anatomista de la época, un médico, los ve y dice que sí, que por el tamaño y la edad aparente, podrían ser los príncipes. Y Carlos II ordena que los entierren con todos los honores en la abadía de Westminster, en una urna que dice claramente: aquí yacen los restos de Eduardo V y Ricardo, duque de York. O sea, dieron por hecho que eran ellos. Ahí siguen hoy. Exacto. Mucho tiempo después, en 1933, se hizo un segundo examen, ya con la ciencia forense de esa época. Arqueólogos, dentistas. Y confirmaron que las edades probables de los esqueletos cuadraban bien. Uno de unos 12-13 años y otro de unos 9-10. Justo las edades de los príncipes en 1483. ¿Y dijeron algo sobre la causa de muerte? Dijeron algo interesante. No encontraron signos evidentes de violencia en los huesos, cortes, fracturas, pero señalaron que la asfixia, que era la causa de muerte según la confesión de Tyrrell, no dejaría marcas en los huesos. Así que, básicamente, no podían confirmar ni descartar el asesinato por asfixia. El examen no fue concluyente en ese sentido. Hoy, claro, con la tecnología actual, el análisis de ADN, eso podría cambiarlo todo, ¿no?
Podría ser definitivo. Se podría intentar comparar el ADN mitocondrial de esos huesos, si se puede extraer, con el de descendientes conocidos de la familia real por línea materna, o incluso compararlo con el ADN del propio Ricardo III, que sí se recuperó de su esqueleto. Podríamos confirmar con una probabilidad muy alta si esos huesos son de los príncipes o no. ¿Y se ha hecho? ¿Tenemos esa prueba de ADN? Pues no. Y aquí viene otra capa del misterio o de la controversia. Se ha pedido permiso muchas veces en las últimas décadas, por parte de historiadores, científicos, incluso grupos de interesados en rehabilitar la figura de Ricardo III. ¿Y la respuesta? La respuesta de la corona británica y del deán de Westminster, que es quien tiene la custodia final de los restos en la abadía, ha sido siempre negativa. No dan permiso. ¿Con qué argumento? El argumento oficial es que son restos consagrados, enterrados en un lugar sagrado y que no se deben perturbar sin una razón extremadamente poderosa. Invocan el respeto a los muertos. Pero claro, esta negativa constante Alimenta todo tipo de teorías y sospechas. ¿Por qué no querer saber la verdad si la ciencia moderna podría potencialmente darla? ¿Qué se teme que pueda revelar ese ADN? Quizás que no son los príncipes, o quizás que sí lo son, confirmando la versión Tudor. La negativa genera más preguntas que respuestas. es una pregunta incómoda, la verdad. Entonces, recapitulando un poco, Ricardo III es el principal sospechoso histórico. Tenía el motivo más claro, asegurar su trono eliminando a los herederos legítimos, y tuvo la oportunidad perfecta. Controlaba la torre donde estaban encerrados. Sin duda, es el sospechoso número 1 por motivo y oportunidad. Pero, ¿hay otras teorías que se sostengan, aunque sea un poco? Sí, se han barajado otras posibilidades, aunque generalmente se consideran menos probables por distintas razones. Una es la que mencionamos antes, que fuera Enrique VIII el Tudor, quien los mató después de ganar en Bosworth en 1485. ¿Cuál sería la lógica ahí? El argumento es, si estaban vivos cuando Enrique VIII llegó al poder, lo lógico habría sido que los mostrara públicamente para culpar aún más a Ricardo. Como no lo hizo, quizás los encontró vivos en algún lugar, quizás no en la torre, y los eliminó él mismo porque, aunque ilegítimos, según la ley de Ricardo, seguían siendo York y un posible foco de rebelión contra él. Pero la contraargumentación es... Si los mató él, ¿por qué se esforzó tanto en culpar públicamente a Ricardo III? Podría haber sido contraproducente si se descubría. No termina de cuadrar del todo. ¿Alguna otra teoría? Otra opción que a veces se menciona es el duque de Buckingham, el que se rebeló. Se ha sugerido que quizás actuó por su cuenta, por ambición propia. Él también tenía sangre real, descendía de Eduardo III por otra línea, lo que le daba una conexión lejana pero significativa con la corona. Quizás pensó en eliminar a los príncipes para luego quitar de en medio a Ricardo y reclamar él el trono. Pero ahí el problema es la logística, ¿no? Exacto. ¿Cómo pudo organizar un asesinato dentro de la Torre de Londres que estaba bajo el control directo del rey Ricardo III, sin que el rey se enterara o, como mínimo, lo permitiera? Parece muy difícil, casi imposible. Y siempre queda la posibilidad de una muerte natural, ¿no? Siempre. Una enfermedad, la disentería, la peste, cualquier cosa. Era algo tristemente común en esa época. La mortalidad infantil y juvenil era altísima, incluso entre la realeza. Pero volvemos al mismo problema de antes. Si murieron de enfermedad, ¿por qué tanto secretismo? Claro, ¿por qué no anunciarlo? ¿Por qué no hacer un funeral de Estado, aunque fuera discreto, y acabar con los rumores? El silencio de Ricardo III sobre el destino de sus sobrinos es lo que más sugiere que algo oscuro, algo que no se podía contar, ocurrió. Y para enredar aún más la cosa, años después aparecieron tipos diciendo ser uno de los príncipes que habían escapado. Sí, los famosos pretendientes. El más conocido fue Perkin Warbeck, en la década de 1490. Afirmó durante años ser Ricardo, el duque de York, el hermano menor, y consiguió apoyo internacional. Reyes como el de Francia, el de Escocia, Maximiliano de Habsburgo, le creyeron o fingieron creerle por intereses políticos contra Enrique VII. Al final, Enrique VII lo capturó y lo hizo confesar que era un impostor flamenco. Sí, pero el hecho de que tuviera tanto éxito durante un tiempo nos dice algo importante. La gente no estaba segura de qué había pasado realmente con los príncipes.
Había suficiente incertidumbre, suficiente duda, como para que alguien pudiera intentar hacerse pasar por uno de ellos y encontrar apoyos. La desaparición no fue un caso cerrado en la mente de todos. Y no podemos olvidar el hallazgo del esqueleto del propio Ricardo III en 2012, bajo un estacionamiento en Leicester. Fue increíble. Fue un hallazgo espectacular. Confirmó su escoliosis severa, lo que desmontó un poco la caricatura física de Shakespeare, aunque no lo exculpa de nada. Algunos usan este hallazgo para pedir que se revise su imagen histórica, argumentando que quizás fue víctima de una campaña de desprestigio brutal por parte de los Tudor. Mientras que otros dicen, con bastante lógica, que tener la espalda torcida no te hace ni bueno ni malo, ni culpable ni inocente del posible asesinato de tus sobrinos. Son cosas separadas. Exactamente. Su condición física no determina sus acciones morales o políticas. Al final, más allá de quién dio la orden, quién movió los hilos, quién asfixió o no con almohadas, lo que queda, lo más desgarrador, es la tragedia humana. Son dos niños, Eduardo de 12 y Ricardo de 9 años. Sí. Arrancados de su mundo, de su madre, declarados ilegítimos de la noche a la mañana, encerrados en una fortaleza y finalmente borrados del mapa. Todo por un juego de poder de adultos que seguramente ellos apenas podían comprender. Fueron las víctimas inocentes, los peones en un tablero político despiadado. Y pagaron el precio más alto. Saber con certeza absoluta qué pasó en esas últimas semanas en la torre es muy probable que nunca lo sepamos. Faltan documentos clave, o se destruyeron o nunca existieron. Los testigos directos, si los hubo, murieron hace 5 siglos. Es un verdadero cold case histórico. Y la única prueba física que podría, quizás, hablarnos desde el pasado, esos huesos encontrados en la torre, sigue ahí, en una urna en la abadía de Westminster, fuera del alcance de la ciencia moderna que podría tal vez hacerla hablar después de tanto tiempo. Y esto nos hace pensar mucho en cómo se escribe la historia, ¿verdad? Los Tudor ganaron la guerra, fundaron una dinastía que duró más de un siglo y necesitaban un villano perfecto en Ricardo III para justificar su propio ascenso al poder. Quizás la historia que nos ha llegado, la versión dominante, tiene más que ver con esa necesidad política de consolidación, con la búsqueda imparcial de la verdad sobre el destino de 2 niños desaparecidos. Es un recordatorio potente de que la historia muy a menudo la escriben los vencedores. Sin duda. Considerando todas estas complejas dinámicas de poder dinástico que siguen existiendo, las sensibilidades institucionales y quizás la conveniencia histórica que hemos discutido, ¿cuál podría ser la verdadera razón, más allá de las justificaciones oficiales sobre restos consagrados, por la que la llave potencial para resolver este misterio de más de 500 años sigue guardada bajo 7 llaves, incluso en nuestra era de avances científicos capaces de revelar tantos secretos del pasado? Gracias por acompañarnos en esta exploración profunda. Hasta la próxima. El viaje por la historia nunca termina. Solo espera el próximo destino. Nos reencontramos pronto.